Muy buenos días, hermanos, qué alegría seguir nosotros estudiando la palabra de Dios. Sigámonos enamorándonos de ella. Aquí está lo que nosotros necesitamos saber para acá y para el otro lado, después de muertos. Bueno, ya hoy es miércoles 15 de febrero. Vamos a ir a estudiar el capítulo 39 y 40 de Éxodo. Con el capítulo 40 terminamos el libro de Éxodo que estábamos estudiando, que es el segundo libro de los primeros que se llaman el Pentateuco. Vayan aprendiendo todo eso. Vamos a hablar del capítulo 39 que nos dice hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Nosotros ya habíamos visto eso cuando el Señor le mostró a Moisés y Moisés vino y dijo, pero aquí ya las están haciendo y dice. Entonces nos dice en el versículo 2 que empecemos ya con el efod. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro. Mire lo que hicieron. Primero hicieron las láminas, ¿sí? Y las cortaron en hilos, para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Vea cómo nos lo dice. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían con sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová se lo mandó a Moisés. Y labraron las piedras de ónice. Mire, acuérdense de las piedras de ónice montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod. Sí, eso era para Aarón, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová se lo mandó a Moisés. Hizo también el pectoral, obra de primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, le hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo, que eran 22 centímetros, y como era anchura por el otro lado, era doble, 22 centímetros. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era de sardio, un topacio y un carbunco. Esta era la primera hilera. Lean el versículo 11, 12, 13 y 14, que ahí está, nos dice de qué estaba formada cada hilera. El versículo 15, hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos y los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod. Hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además los 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuvieran sobre el cinto del mismo efod, ¿sí? Y no se separara el pectoral del efod. Hizo también el manto del efod. Acordémonos que ahí las sombreras estaban en nombre de las 12 tribus. En las 2 sombreras, en una había una piedra y en la otra piedra, que escribieron los 6 nombres en el orden en que ellos habían nacido. Hizo también el manto del efod, la obra de tejedor, todo en azul, con su abertura en medio de él
con el cuello de un coselete, con un borde alrededor a la abertura para que no se rompiese porque era donde metía la cabeza. E hicieron en las orillas del manto, mucha atención, granadas de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas en las orillas de ese manto, alrededor de ellas. Este manto se lo ponía el sacerdote cada año cuando entraba al lugar santísimo. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová le mandó a Moisés. Yo ya les conté el por qué esas campanillas y qué pasaba cuando el sacerdote moría, que no podían entrar. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino. Mire que los canzoncillos iban de ser de lino torcido. El canzoncillo iba a ser desde la cintura hasta los pies. También hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado que decía santidad a Jehová. Pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová se lo mandó a Moisés, que le había mostrado el dibujo, y Moisés lo hizo tal y conforme. Ahora viene la obra del tabernáculo terminada. Aquí la acabaron. Allá en los primeros versículos vimos cuando Moisés contó lo que debían hacer y el dibujo que le había dado Jehová. Aquí dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión que hicieron los hijos de Israel como Jehová le mandó. Trajeron el tabernáculo a Moisés, ya terminado. Le trajeron el tabernáculo a Moisés y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan y la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, ¿sí? Todo, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. Le trajeron también el arca de bronce con su enrejado de bronce, era donde sacrificaban los animales, sus varas y todos sus utensilios, la fuente. No que los sacrificaban, sin donde ahí cortaban la carne y ahí era donde la cocían. Sí, las vestiduras del servicio para ministrar. Le trajeron a Moisés todo lo que ellos habían hecho, así conforme Moisés se lo mandó y Moisés conforme Dios se lo había hecho. El capítulo 40 nos habla de que Moisés erige el tabernáculo. Ya está todo hecho y entonces ahora Moisés empieza a ponerlo cada cosa en su lugar. Luego Jehová habla a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él, primero el tabernáculo, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Ese era lo primero allá, que era el interior. Naturalmente que al hacerlo lo ponían de primero y ponían el velo, que era el lugar santísimo. Meterás la mesa después de esa cortina, meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. O sea, que la mesa para el incienso se debía de estar allá adentro donde estaba el tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella.
Finalmente pondrá el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente, su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, porque ya habían puesto ahí, ya hablemos, como una pila. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirán las túnicas. De ellos será diferente a lo de Aarón. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetua por sus generaciones. Eran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, y de esa tribu de Leví era que salían todos los sacerdotes. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. O sea que ellos duraron un año ahí quieticos, preparando todo lo que Moisés les había mandado, un año ahí cerca al monte Sinaí, donde el Señor le entregó las tablas a Moisés. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Eran cortinas, que estaba ya todo listo. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca del tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés, que era adentro en el lugar santísimo. Puso la mesa después en el tabernáculo de reunión al lado norte y la cortina fuera del velo. Sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés, que debían de cada 8 días cambiar ese pan, 12 panes por cada tribu un pan. Puso el candelabro en el tabernáculo de reunión frente a la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Ahí era donde se lavaban los sacerdotes. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo. Nosotros sabemos que puso la entrada al lado del oriente, ¿sí? Ahora vemos la nube sobre el tabernáculo. Esta nube era la presencia del Señor. Y dice que cuando la nube venía y se ponía sobre el tabernáculo, nadie podía entrar. Ni entraba ni salía. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Mire, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Nunca los dejó la presencia de Dios, pero no estuvieron felices. Siempre estaban renegando, pidiendo,
teniendo la presencia de Él ahí. Padre lindo y precioso y perfecto. ¿Cómo necesitamos nosotros de esa presencia todos los días, mi Rey? Quédate con nosotros, mi Rey. Te necesitamos. Gracias porque hemos terminado hoy este libro de Éxodo. Aprendimos muchas cosas, mi Rey. Quédate hoy y siempre con nosotros. Amén y amén.